En un pueblo polvoriento y olvidado entre montañas, vivía Samuel, un niño campesino de apenas 11 años. Junto a su padre, trabajaba cada día en una pequeña parcela que había pertenecido a su familia por generaciones. A pesar de la pobreza, siempre había pan en la mesa y un techo bajo el cual dormir. La madre de Samuel se encargaba de la casa, preparando la comida con lo poco que podían cosechar, mientras él y su padre araban la tierra y recogían leña para el invierno. Sin embargo, aquella paz se rompió una noche tormentosa. El cielo rugió con fuerza y las nubes descargaron su furia sobre el pueblo. Un rayo cayó sobre el tejado de su casa, provocando un incendio que se extendió rápidamente por las paredes de adobe y madera. Samuel y su padre lograron escapar, pero su madre quedó atrapada entre las llamas. Los vecinos, impotentes, miraban cómo el fuego devoraba la pequeña casa, mientras los gritos se apagaban bajo el crepitar de las llamas. El amanecer llegó con un cielo despejado, pero el hogar de Samuel no era más que cenizas y humo. Sin un lugar donde vivir, tomaron lo poco que quedó entre los escombros y caminaron hasta la hacienda de Don Fermín, el terrateniente más poderoso del pueblo. Era un hombre temido por muchos, conocido por aprovecharse de los más necesitados. Sin embargo, en su desesperación, no les quedó otra opción que trabajar para él. Don Fermín los recibió con una sonrisa cínica. «Así que lo perdiste todo». «¡Qué desgracia!», dijo mientras encendía un cigarro. «Pero bueno, aquí siempre hay trabajo para los que no tienen nada». Samuel y su padre comenzaron a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, cargando sacos de maíz, reparando cercas y arrancando hierba de los campos secos. Los días eran interminables y las monedas que recibían apenas alcanzaban para un pedazo de pan duro y algo de frijoles. Samuel miraba a su padre en silencio, notando el desgaste en su rostro y la manera en que cada día sus hombros se encorvaban un poco más. Pero su padre no se quejaba, trabajaba con dignidad y siempre decía: «Mientras estemos juntos, hijo, no hay nada que temer». Una tarde, mientras recogían leña cerca del camino principal, un auto lujoso pasó levantando polvo a su alrededor. Era algo inusual en un pueblo tan humilde. El vehículo se detuvo en la plaza y dos hombres trajeados bajaron de él, preguntando por los descendientes de un tal Don Julián Montemayor. Según decían, el hombre había fallecido en la ciudad, dejando una herencia millonaria para el último familiar que quedara en su tierra natal. Los murmullos corrieron entre los campesinos, pero nadie parecía conocer al tal Montemayor. Samuel miró a su padre, que había quedado inmóvil, con la mirada perdida y los labios entreabiertos. «¿Qué pasa, papá?», preguntó el niño preocupado. Su padre tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, don Julián Montemayor era mi abuelo, tu bisabuelo. Eso significa que somos sus herederos». La revelación dejó a Samuel en shock. No entendía del todo lo que eso significaba, pero su padre no podía ocultar la emoción. Lo abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Dios nunca abandona, hijo, nunca». El padre del niño, aún conmocionado, no podía dejar de sonreír. Los días de sufrimiento y escasez parecían llegar a su fin, y Samuel por primera vez en mucho tiempo lo veía esperanzado. «Vas a tener un futuro mejor, hijo. No volverás a pasar hambre ni frío», le decía mientras le acariciaba el cabello. Samuel sonreía, aunque aún no comprendía del todo el cambio que se avecinaba. Sin embargo, para reclamar la herencia, era necesario realizar trámites en la ciudad, contratar abogados y cubrir ciertos gastos administrativos. El hombre, sin un centavo en los bolsillos, no sabía cómo costear esos gastos. Fue entonces que, movido por la necesidad y la esperanza, decidió acudir a la única persona con recursos en el pueblo, Don Fermín. La visita fue recibida con una sonrisa ladina por parte del terrateniente. Estaba sentado en su despacho, rodeado
de muebles de caoba y cortinas de terciopelo. El padre de Samuel se quitó el sombrero al entrar, con respeto y algo de nerviosismo. «Vengo a pedirle un favor, don Fermín, un préstamo», dijo con voz firme. El terrateniente soltó una carcajada seca y amarga. «¿Un préstamo? ¿Para qué? Si apenas puedes con lo que ya debes». Entonces el hombre, con el pecho erguido y la voz cargada de emoción, le reveló el secreto que había guardado entre dientes. «Mi abuelo era don Julián Montemayor. Somos los únicos herederos de su fortuna. Solo necesito un poco de dinero para hacer los trámites. Le pagaré cada centavo cuando todo esté resuelto, se lo prometo». Don Fermín quedó en silencio. El humo del cigarro se disipó lentamente en el aire mientras su mente maquinaba a toda velocidad. «¿Tu abuelo era Montemayor?», preguntó, intentando que su voz no delatara la sorpresa. El padre de Samuel asintió, y los ojos del terrateniente se iluminaron por un segundo. Sin más, don Fermín apagó el cigarro contra la baranda de madera y extendió su mano con una sonrisa que a cualquiera le habría parecido amable, pero que en realidad ocultaba un propósito siniestro. «Claro que sí, hombre. Si esa herencia es tuya, te ayudaré. Es más, podemos firmar un acuerdo para que todo esté en orden y nadie te quite lo que te corresponde». Los ojos del campesino se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias, don Fermín. No sabe cuánto significa esto para mí y para mi hijo». «No hay nada que agradecer», replicó el terrateniente, dándole una palmadita en la espalda. «Los hombres del campo tenemos que apoyarnos, ¿no? Pero para que todo sea legal y no haya problemas, firmemos un acuerdo. No quiero que digan por ahí que hago favores sin garantías». El padre de Samuel dudó por un instante, pero la necesidad y la emoción fueron más fuertes. Estampó su firma en los papeles que don Fermín le deslizó sobre la mesa, sin leer la letra pequeña. «Mis hombres se encargarán de llevarte a la ciudad. Ellos conocen a los abogados adecuados. Todo se resolverá en cuestión de días», dijo don Fermín mientras apagaba el cigarro en un cenicero dorado. El padre de Samuel le estrechó la mano con fuerza, agradecido y con el corazón rebosante de ilusiones. Cuando salió de la hacienda, abrazó a Samuel con fuerza y le dijo entre lágrimas: «Lo conseguimos, hijo. Ahora todo cambiará». Samuel sonrió al verlo tan feliz, pero en la mirada de don Fermín, que los observaba desde la ventana, se dibujó un gesto de absoluta frialdad. El plan había comenzado. Los días pasaron con una calma aparente. El padre de Samuel, lleno de esperanza, se preparaba para el viaje a la ciudad. Don Fermín, en un gesto que parecía desinteresado, envió a 2 de sus hombres para acompañarlo y asegurar que los trámites se realizaran sin contratiempos. Samuel lo vio partir desde el camino de tierra, agitando la mano, mientras el coche negro se alejaba entre una nube de polvo. «Pronto volveré, hijo, y seremos ricos», había dicho su padre antes de subir al auto. Las semanas transcurrieron lentamente. Samuel trabajaba en los campos de don Fermín mientras esperaba noticias, pero el tiempo pasó y su padre no regresó. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Algunos decían que lo habían visto en la ciudad, otros aseguraban que se había marchado para no volver. Samuel, cada noche, se acurrucaba en su catre improvisado, orando para que su padre regresara sano y salvo. Fue entonces que don Fermín apareció en la parcela donde Samuel trabajaba. Se bajó de su lujoso automóvil con una expresión seria y los ojos entrecerrados. «Muchacho, ven acá», ordenó con un gesto de la mano. Samuel dejó la azada y corrió hacia él, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «¿Sabe algo de mi papá?», preguntó Samuel, con los ojos cargados de ilusión y esperanza. Don Fermín se quitó el sombrero y bajó la mirada, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Lamentablemente, hijo, las noticias no son buenas. Tu padre desapareció en la ciudad.
Dicen que se endeudó demasiado y huyó para no pagar sus deudas. Samuel retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No, eso no puede ser. Mi papá jamás me dejaría solo. Don Fermín suspiró profundamente y le colocó una mano en el hombro. Lo sé, muchacho, lo sé, pero la realidad es dura. Los hombres a veces toman decisiones desesperadas. Pero no te preocupes, yo me encargaré de ti. No tienes por qué estar solo. Samuel, aún en estado de shock, asintió lentamente. No tenía a nadie más, y don Fermín era el único que le ofrecía un refugio. Lo llevó a la gran hacienda y lo instaló en una pequeña habitación en el ala más lejana de la casa, un espacio frío y oscuro, con apenas una cama y un baúl viejo. Aquí estarás seguro, mocoso, comerás bien y no te faltará nada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Samuel trabajaba en los campos y ayudaba en la cocina, mientras don Fermín se encargaba de los trámites legales de la herencia. Con el poder de su influencia y su relación con los abogados de la ciudad, falsificó documentos y movió contactos para que la prueba de ADN lo colocara como el padre de Samuel. La herencia fue entregada a don Fermín sin contratiempos. Las tierras de don Julián Montemayor, las propiedades y la cuenta millonaria pasaron a sus manos sin que nadie sospechara nada. Samuel, por su parte, fue relegado a un rincón oscuro de la hacienda, obligado a trabajar por comida y bajo el yugo implacable del terrateniente. Un día, mientras Samuel limpiaba las escaleras, escuchó una conversación detrás de la puerta del despacho de don Fermín. Todo salió perfecto. El niño no sospecha nada y su padre, bueno, está bajo tierra donde debe estar, se escuchó decir entre risas. Samuel se paralizó. El corazón le latía con fuerza en el pecho y el aire se le hizo pesado. Mi padre, muerto. El niño retrocedió lentamente. Sus manos temblaban y las lágrimas brotaron de sus ojos. De pronto, todo encajó en su mente. El viaje misterioso, la desaparición sin explicación y la extraña amabilidad de don Fermín. Samuel apretó los puños, sintiendo por primera vez un fuego arder en su interior. Sabía que estaba solo, pero no estaba dispuesto a quedarse en silencio. Los días se convirtieron en semanas y Samuel seguía trabajando bajo las órdenes de don Fermín en los campos, siempre con la mirada baja y el corazón apretado. La mansión de los Montemayor ahora pertenecía al terrateniente, que se paseaba por los pasillos con una sonrisa triunfal, disfrutando de la fortuna que había arrebatado de las manos de un niño huérfano. Samuel comía en la cocina, lejos de la vista de los invitados y los nuevos amigos de don Fermín. El hombre se encargó de ocultarlo y relegarlo a las tareas más pesadas. Eres solo un huérfano, mocoso. Deberías estar agradecido de que te dejo vivir aquí, le decía con ese tono cínico que le hervía la sangre. A pesar de todo, Samuel no se doblegó. Sus manos estaban llenas de callos y su espalda sufría cada noche, pero algo en su corazón le decía que la verdad saldría a la luz. Un día, mientras realizaba tareas en los establos, un hombre apareció en el camino polvoriento. Llevaba un traje oscuro y un maletín de cuero. Samuel lo observó con curiosidad. No era común que alguien de la ciudad llegara a esos rincones olvidados. El hombre se identificó como Andrés Morales, un abogado que había trabajado para don Julián Montemayor en sus últimos años. Buscaba información sobre los herederos legítimos, ya que le había parecido extraño que don Fermín, conocido por su ambición, se hubiera quedado con todo de manera tan rápida. Samuel, con los ojos iluminados, le contó lo que había sucedido. Realmente, mirándolo con seriedad, Samuel bajó la mirada mordiendo su labio. No, pero sé que mi papá no se fue. Él nunca me dejaría solo. Don Fermín lo hizo desaparecer. Andrés Morales se inclinó hacia él
y le puso una mano en el hombro. «Entonces habrá que encontrar pruebas, hijo, y yo te voy a ayudar». A partir de ese día, el abogado «algo no encaja», murmuraba para sí mismo, mientras revisaba los documentos una y otra vez. No pasó mucho tiempo hasta que descubrió un error. La firma del padre de Samuel en los papeles legales era falsificada. Los informes médicos que debían avalar la prueba de ADN también estaban alterados. Andrés Morales no perdió tiempo y llevó las pruebas ante un juez de la ciudad. Los días pasaron y la noticia corrió como pólvora. Don Fermín había falsificado la herencia y la justicia estaba detrás de él. Cuando las autoridades llegaron a la mansión de Montemayor, Samuel observó desde el campo cómo los hombres de traje y las camionetas oficiales entraban a la casa. Don Fermín, sorprendido y furioso, intentó detenerlos, pero la ley estaba de su lado. «No pueden hacer esto. Es todo mío», gritaba mientras los agentes revisaban cada habitación. Samuel, con el corazón palpitando, se acercó al portón de la mansión. Cuando lo vio, Don Fermín apretó los dientes y caminó hacia él. «¿Fuiste tú, mocoso? ¿Te crees mejor que yo? Sin mí estarías muerto de hambre». «Sin usted, yo seguiría teniendo a mi papá», respondió Samuel con los ojos firmes y llenos de decisión. Las palabras de Samuel fueron como un puñal. Don Fermín fue esposado y llevado en una patrulla bajo la mirada de todos los campesinos del pueblo, que lo observaban con desprecio y murmullos de justicia. El juez dictaminó que todas las propiedades de don Julián Montemayor serían devueltas a su legítimo heredero, Samuel. El sol se alzaba sobre los campos del pueblo, iluminando las tierras que alguna vez pertenecieron a don Julián Montemayor. Después de la intervención de las autoridades, la verdad salió a la luz. Don Fermín había falsificado documentos, suplantado identidades y manipulado pruebas de ADN para quedarse con la herencia que legítimamente pertenecía a Samuel. La noticia corrió como pólvora y por primera vez en mucho tiempo el pueblo celebró justicia. Samuel se quedó en silencio mientras los abogados le explicaban los detalles legales. La gran casa de los Montemayor, las tierras y la fortuna de su bisabuelo ahora eran suyas por derecho. Andrés Morales, el abogado que había decidido ayudarlo, se convirtió en su tutor legal y se encargó de que Samuel no volviera a ser manipulado. Días después, Samuel regresó a la que una vez fue su casa, ahora restaurada y limpia. Las paredes parecían más altas y el eco de los pasos resonaba en cada habitación. Andrés le entregó un sobre que había encontrado entre los papeles del despacho de don Fermín. «Esto es tuyo», le dijo, palmeándole el hombro. Samuel, con las manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una carta firmada por su padre, escrita unos días antes de su desaparición. En ella, su padre le pedía perdón por haber confiado en don Fermín y le aseguraba que todo lo que había hecho fue pensando en su futuro. Las lágrimas rodaron por las mejillas del niño mientras leía aquellas palabras. «Siempre creí en ti, hijo. Dios nunca abandona a los humildes. Sigue adelante y honra lo que es nuestro». Con un nudo en la garganta, Samuel dobló la carta y la guardó en su bolsillo. A partir de ese momento, se propuso cumplir con esas palabras. Las tierras fueron repartidas entre los campesinos que habían trabajado para don Fermín, aquellos que habían sufrido bajo su abuso y explotación. Samuel se encargó de restaurar los caminos, construir un mercado comunitario y levantar un refugio para los huérfanos del pueblo. El viejo caserón se convirtió en un centro de apoyo para las familias, donde se repartían alimentos y se organizaban clases para los niños. Samuel, aunque joven, aprendió a administrar la herencia con la ayuda de Andrés Morales, quien se convirtió en un mentor y guía. El pueblo floreció y el nombre de Montemayor volvió a ser recordado con respeto y gratitud.
Don Fermín, por su parte, fue sentenciado a prisión por fraude, falsificación de documentos y asesinato. Tras una investigación se descubrió que había acabado con la vida del padre de Samuel para quedarse con la fortuna. En un gesto de justicia poética, el despacho que antes perteneció a don Fermín fue convertido en una biblioteca comunitaria, abierta para los niños y campesinos del pueblo. Cada rincón de la hacienda ahora estaba dedicado al aprendizaje y al progreso de quienes antes habían sido explotados. Samuel, con apenas 12 años, se convirtió en el símbolo de justicia para el pueblo. Nunca olvidó las palabras de su padre y cada vez que miraba al cielo, agradecía en silencio por haber tenido la fuerza para luchar contra la injusticia. Y así, el niño campesino que perdió todo, recuperó no solo su herencia, sino la dignidad de un pueblo entero, demostrando que la verdad y la fe en Dios siempre encuentran su camino, aunque parezca imposible.